todos. La verdad es que como la semana pasada que se creó cierta controversia sobre el tema de respondedores y no respondedores, pues bueno, he decidido pillar una aula de la universidad y mediante una pizarra pues daros una explicación breve de qué es un respondedor, qué no es un respondedor y luego otro concepto que tampoco se conoce mucho, que es el concepto de outlier, ¿vale? En primer lugar, para saber si algo es respondedor o no, lo primero que tenemos que saber es qué significa respondedor. ¿Respondedor a qué? Realmente a una variable a medir. O sea, nosotros realmente en la ecuación de lo que es un algoritmo para ver un cambio en un sujeto, lo que hacemos es añadir un agente externo. Vamos a suponer, por ejemplo, un fármaco, un suplemento, un tipo de entrenamiento, X agente externo, eso le va a ocasionar cierto estrés dentro del organismo, que el estrés no es porque sea algo malo, ¿vale? Pues algo bueno, simplemente es para que sepáis desde un punto de vista objetivo que es algo ambiental, algo externo, ¿vale? Y luego la variable a medir, ¿vale? Que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros, por ejemplo, podemos consumir un fármaco y realmente lo que nos interesa ver es ver a lo mejor si tiene cierto efecto sobre una patología o ver si tiene un efecto secundario sobre otra cosa, ¿vale? O sea, me refiero que al final, dependiendo de la variable que tengáis, puede que tú seas respondedor a algo o que no, y eso es lo que ver, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Ya que sé que os mola mucho el tema de farmacología, etcétera, pues vamos a ver del clenbuterol, ¿vale? El clenbuterol yo creo que es de los fármacos utilizados en el deporte más variopintos que existen porque tiene múltiples efectos, pero que no todo el mundo los padece y tampoco todos los efectos secundarios los padece todo el mundo, ¿vale? Entonces, agente externo, consumo el clenbuterol, variable a medir, podríamos medir el porcentaje de grasa corporal, si disminuye o disminuye, podríamos mirar a ver si la gente padece efectos secundarios tipo tempequeras, podríamos mirar a nivel de receptores beta-adrenérgicos tipo 2 si realmente hay un down regulation, o sea, hay una regulación a la baja, en castellano es un poco raro. Podemos medir millones de variables, entonces dependiendo de la variable que midemos, puede que seamos respondedores o no, y no siempre ser respondedores es algo bueno. Si nosotros, por ejemplo, consumimos clenbuterol y tenemos efectos secundarios, obviamente somos respondedores, pero para algo negativo, a lo mejor para lo positivo que nosotros estamos buscando, que a lo mejor la pérdida de grasa, realmente no tenemos ese efecto positivo, ¿vale? Entonces, he hecho aquí un gráfico, es un gráfico sencillo, ¿vale? No voy a hablar tampoco de concentración ni nada porque eso no sería muy tedioso, pero bueno, simplemente el efecto lo estaremos relacionando con esta flecha, que el efecto a medida que va aumentando, o sea, a medida que va aumentando la flecha, es que tenemos mayor efecto de la variable que digamos, vamos a suponer, pérdida de grasa corporal, ¿vale? Consumimos el clenbuterol, pérdida de grasa corporal. Gente que no va a notar ni cosquillas, o sea, que no va a sentir nada a nivel de pérdida de grasa corporal, personas no respondedoras. Personas que van a notar una pérdida de grasa corporal únicamente por la inclusión del clenbuterol, o sea, vamos a decir ya que es una persona con dieta hipocalórica, cardio, etc., y de repente mete el clenbuterol, pues tendríamos un efecto que puede ser variable, ¿vale? O sea, me refiero, no todo el mundo va a tener un efecto a nivel de pérdida de grasa por el clenbuterol, va a haber gente que sí, va a haber gente que no, y va a haber luego una cuantificación dentro de ello. Y luego va a haber gente que es que van a ser outliers. Outliers se le llamaría dentro del campo de la estadística a un valor atípico, ¿vale? Un valor que se sale fuera de lo que es la regla, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, con el tema de la creatina. Soy una persona que soy muy outlier, porque realmente no es lo más común ver a una persona respondedora que te enganche 3 kilos en una semana de consumo de creatina. No suele ser lo normal, ¿vale? Pero bueno, es simplemente para que tengáis un ejemplo sencillo con un fármaco, que es el que siempre os gusta llevar al tema de los fármacos, un ejemplo sencillo de respondedor o no respondedor. Ahora vamos a ir a un respondedor, pero de algo negativo. Vamos a suponer lo que he dicho antes, tema de temblequera, que suele producir el clenbuterol, nerviosismo, taquicardias, o sea, efectos negativos, ¿no? Vamos a medirlos. Va a haber gente que va a consumir el fármaco, no va a tener ningún tipo de efecto secundario. Efectos secundarios estamos mirando, o sea, estamos mirando no la pérdida de grasa, estamos mirando efectos secundarios, punto pelota. No va a tener efectos secundarios, pero luego va a haber otras personas que sí, y obviamente esos van a poder ser medibles. No es lo mismo tener temblequera a los 20 minutos de consumirlo y que se te pase, que estar todo el día temblando con taquicardias a punto de morir. Y luego va a haber gente outlier que, o sea, yo he conocido sujetos que consumiendo cantidades ínfimas de clenbuterol, incluso los muy grandotes, están aquí, o sea, no toleran nada, o sea, prácticamente nada. O sea, esa gente, incluso consumiendo a lo mejor un antiasmático mucho más flojo, ya sienten efectos secundarios, ¿vale? Sin embargo, va a haber gente que va a poder soportar cantidades infrahumanas y a lo mejor nunca van a tener efectos secundarios con el clenbuterol. Y sin embargo, a lo mejor efectos positivos sí. Entonces, lo más importante de todo esto principalmente es la variable que tenéis que medir, ¿vale? Puede ser respondedor de algo negativo, puede ser respondedor de algo positivo. Y sobre todo luego también hay que tener en cuenta que aquí, como he dicho, no lo he puesto, pero la concentración. Obviamente, si tú consumes clenbuterol a unas dosis, puede que no tengas efectos secundarios o puede que no tengas efectos positivos, pero sin embargo, a dosis ascendente vas viendo que tu efecto aumenta. Por lo tanto, si eres una persona respondedora
dosis dependiente, ¿vale? Eso suele ser lo más común. Normalmente cuando tú eres respondedor hacia un fármaco, normalmente eres dosis dependiente, pero obviamente todo eso tiene una meseta final, o sea, un umbral, ¿vale? Que en cuanto llegas, pues obviamente eso se mantiene y posiblemente los efectos positivos no van a aumentar, pero los efectos negativos sí van a aumentar, ¿vale? Entonces, no veáis tampoco un blanco o un negro los respondedores, sino como un gris, ¿vale? Y que sobre todo tenéis que tener en cuenta lo que os digo, el agente externo que incluís. Obviamente no podéis incluir clenbuterol y T3 y decir, bueno, ¿qué me está haciendo efecto? ¿El clenbuterol con la T3? No, en ese caso el efecto sería un efecto sinérgico de las dos cosas. Tú podrías decir que el consumo de clenbuterol con un T3 te produce este efecto y eres respondedor o no eres respondedor, pero no podrías ser tan simplista de decir, no, es que lo que me produce el efecto es el clenbuterol. No podrías, porque ahí estás incluyendo dos variables, ¿vale? O sea, dos variables no, perdón, dos agentes externos, aunque tú miras la misma variable, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle a like, pues porque se suele decir, suscribiros al canal, que eso sí que me interesa más, y nada, y nos vemos en próximos vídeos. Si tenéis algún tema así interesante que queréis que hable, me lo decís y punto. Así que hasta la próxima.